jfm.com.sb. Es un programa más de En la Mira con Ricardo Sosa. En esta oportunidad damos inicio a una nueva serie en un problema que ha afectado mucho la inversión y el desarrollo de la micro, pequeña, mediana y la gran empresa en El Salvador. Y estamos hablando de las extorsiones en El Salvador. ¿Qué es una extorsión? ¿Cuáles son sus modalidades? ¿Cuáles son sus tipologías delictivas? ¿Su modo de operación? ¿Cómo va el nivel de condena en los tribunales en los casos que judicializa la Fiscalía General de la República? ¿Cuál es la relación y la coordinación que se tiene con la corporación policial para combatir y erradicar el fenómeno de la extorsión? A lo largo de esta serie estaremos reuniendo los principales enfoques de una manera integral para abordar de una manera técnica especializada que considero es el principal estancamiento de la economía y de las empresas en El Salvador, la extorsión. Conoceremos también cuáles son los análisis, los balances de las diferentes gremiales empresariales. Contaremos también con el sector de transporte público de pasajeros, uno de los sectores más golpeados, no solo financieramente, sino que ha establecido una cuota de conductores, de motoristas, de cobradores y miembros, usuarios del sector público de pasajeros que han tenido que quedar en un asiento asesinados producto del pago de la no extorsión, mal denominada renta. Conoceremos también a los líderes de los sectores de la micro y mediana empresa. Conoceremos el abordaje del sector académico, qué nos dicen los estudios, las investigaciones académicas sobre el fenómeno y el crecimiento de la extorsión. Asimismo, conoceremos el análisis y el balance del sector del periodismo investigativo. Cubriremos todo el abordaje integral para poder concluir y poder hacer respetuosas recomendaciones a los tomadores de decisión. Una de las grandes premisas de esta serie es poder lograr la sensibilización a nivel de los grandes actores de la vida política y toma de decisiones sobre el presupuesto general de la nación que ha sido presentado ayer por el señor ministro de Hacienda en la Asamblea Legislativa, para poder fortalecer los presupuestos de la Fiscalía General de la República y Policía Nacional Civil, para poder tener un buen cierre de año, pero sobre todo brindarle toda una plataforma que le permita un desarrollo a las unidades encargadas de combatir y erradicar este fenómeno, el poder tener mejores resultados de los que vamos a poder explorar a lo largo de esta serie. De igual manera vamos a tener el espacio para poder abordar otro aspecto de la extorsión, y es sus implicaciones sociales. La extorsión se ha convertido en un estilo de vida para una serie de miembros del crimen organizado, de las pandillas, pero también para otras personas que aprovechan la oportunidad para poder generarse ingresos y tener un estilo y un modo de vida a costa de las utilidades, las ganancias y la producción de los micros, de los pequeños, de los medianos y de los grandes empresarios. En esta oportunidad damos inicio a esta serie con la participación de la Fiscalía General de la República, y en esta oportunidad me acompaña el licenciado Víctor García, quien es el coordinador nacional antiextorsiones de la Fiscalía General de la República, a quien doy las gracias. Asimismo al señor Fiscal General de la República, el doctor Raúl Melara, y al señor Fiscal General Adjunto, como al señor Director de áreas especializadas de la Fiscalía General de la República, quien nos permite que la Fiscalía General de la República brinde sus análisis, sus balances, sus cifras, datos sobre este fenómeno criminal de la extorsión. Licenciado, buenas tardes, bienvenido a En la Mira con Ricardo Sosa. Muchas gracias por atender esta invitación y dar por inaugurada esta serie, Las extorsiones en El Salvador. Buenas tardes, Ricardo, pues agradecido por esta invitación. Y pues estamos a la orden para las consultas que se presenten en el programa. Licenciado, vamos a arrancar brindando un balance y un análisis técnico sobre el fenómeno de la extorsión.
¿Cómo define la Fiscalía General de la República el delito de la extorsión? Pues efectivamente la extorsión es un delito. Es un delito que atenta en contra de diversos bienes jurídicos, entre estos el patrimonio de las personas, su autonomía personal. Asimismo, atenta el orden socioeconómico, incluso de toda una nación, de todo un país. Consiste principalmente en realizar acciones tendientes a obligar o inducir a una persona a realizar, tolerar u omitir algún acto o negocio en perjuicio de su actividad profesional o económica. Esto con el fin de obtener un lucro por parte del extorsionista. Este delito de extorsión, ya nuestra legislación en el artículo 2 de la Ley Especial contra el Delito de Extorsión nos establece una sanción que en su modalidad simple oscila de 10 a 15 años de prisión y en su modalidad agravada de 15 a 20 años de prisión. ¿Cuáles son las modalidades más frecuentes que se cometen de esta tipología delictiva en El Salvador? Sí, pues hay diversos tipos de extorsiones. Las que se dan mediante llamadas telefónicas, extorsiones que se dan de manera directa, es decir, que una persona, por ejemplo, llega al negocio de la víctima y mediante amenazas le exige el dinero. Extorsiones que se dan mediante otros medios tecnológicos, como son las redes sociales, WhatsApp, Facebook, incluso Instagram, donde sí se le exige a la víctima, de igual manera, mediante amenazas, entregar dinero a cambio de no atentar en contra de la víctima y de su grupo familiar. Estas extorsiones se dan inclusive desde centros penales. Las modalidades que más tenemos y que más hemos observado en Fiscalía, tenemos una modalidad única. Los extorsionistas exigen un solo pago hacia la víctima. Regularmente los afectados en este tipo de modalidad son las personas particulares y hemos tenido casos donde es una persona, un oportunista o un simulador que se hace pasar por miembro de alguna agrupación delictiva y se aprovecha de la circunstancia y exige el dinero a la víctima. Regularmente en estos casos el extorsionista es alguien allegado a la víctima. Hemos tenido casos incluso donde han sido familiares de la víctima los que se aprovechan de esta situación. La otra modalidad que tenemos es la entrega periódica. Como usted lo decía al inicio, la mal llamada renta, ¿verdad? En esta modalidad los sectores afectados pues son las pequeño, micro y grandes empresas. Los sectores agrícolas, el sector transporte, entre otros. Esta modalidad de extorsión es un poco más compleja. Es más compleja porque hay más participación de sujetos intervinientes en este delito. Hay un concierto previo y una distribución de funciones que se dedican a realizar esta actividad ilícita. Es más compleja también para la investigación. El tiempo es un poco más prolongado y se utilizan más recursos para lograr tener buenos resultados en este tipo de modalidad. ¿Cómo se clasifica el tema de los montos? Porque algunas personas han escrito a las redes sociales del programa y dicen que ellos pagan 5, 6, 7, 8, 10 dólares, menos de 22 dólares, o equivalente a 200 colones, y si esto no constituye delito. No, ya nuestra legislación en la ley especial, específicamente en el artículo 2, dice que la extorsión es independiente al monto que se le está exigiendo a la víctima. Pueden ser 2, 3, 5 dólares, que si es una exigencia mediante amenazas, ya estamos en presencia de un delito de extorsión. ¿Qué pasa con una serie de personas oportunistas o miembros de estructuras del crimen o de pandillas que están iniciando su carrera criminal y les encomiendan una cuadra, un sector, una colonia, un barrio, un cantón, un caserío, y en sus primeros o en la primera operación donde él va a recolectar la información es capturado? ¿Esto es un atenuante de la pena o si él
lo capturan con menos de $20 en la primera ocasión, esto sí no incluiría delito. No, efectivamente ya, como repito, la legislación, y es una de las fortalezas que tenemos actualmente, esta ley especial, que este delito antes estaba regulado en el artículo 214 del Código Penal. Este artículo fue derogado en abril del año 2015. Y dentro de las fortalezas que tenemos en esta ley especial es que se consideran coautores de este delito tanto las personas que realizan las amenazas como aquellas personas que se encargan de la recolección del dinero. Esta recolección ya sea personalmente o a través de sus cuentas. ¿Desde cuándo la Fiscalía General de la República cuenta con una unidad especializada antiextorsiones? Sí, pues a raíz de que en los años 2004-2005 este fenómeno de la extorsión empezó a incrementarse, hubo la necesidad de crear una unidad especializada para el combate de este flagelo. Fue en el año 2016 que se crea la unidad especializada del combate contra el delito de extorsión en la Fiscalía General 2006. de la República. 2006. Sí. Y en el monto, nosotros conocemos una serie de cifras y de datos que la unidad especializada ha logrado a través de su fuerza especial antiextorsiones, lograr condenas entre el 95 y el 97% aproximadamente de los casos que ustedes registran cuando se tiene toda la colaboración de parte de las víctimas. Este porcentaje, licenciado, al cierre del noveno mes del 2019 se mantiene, se ha incrementado. ¿Cómo está la situación de las condenas en sede judicial? Sí, eso es muy importante. Efectivamente, pues gracias a la colaboración que nos brindan las víctimas, tanto para iniciar los procesos como en la etapa de investigación, pues Fiscalía mantiene un porcentaje de efectividad en los procesos judiciales de alrededor de un 95% en condenas. Cada caso que se presenta a la unidad especializada de extorsión y logra ser judicializado, la mayoría, en su gran mayoría, son condenados. ¿Cómo está el balance de los datos? Entremos un poco a la parte numérica, a los registros, porque la Fiscalía General de la República tiene un software potente, líder, diría yo, a nivel de Latinoamérica y de otras fiscalías en el mundo, que es el SIGAP, que le permite a la alta administración, a las jefaturas, a las subdirecciones, a las direcciones, tener información en tiempo real, pero que también le permita hacer los cambios, los ajustes para las estrategias. Y en esa dirección yo revisaba los datos más actualizados y hay un incremento en la denuncia para el 2019 que coincide con la llegada de la administración del doctor Raúl Melara y también del licenciado Alan Hernández como fiscal general adjunto. Muchas personas atribuyen que el incremento en la denuncia es un incremento en la proporción y en el fenómeno de la extorsión. Otros actores minoritarios consideran que el incremento de la denuncia va relacionado a la confianza que está logrando la administración actual del doctor Raúl Melara con todos ustedes en el equipo técnico, y esto le ha permitido a diferentes sectores el poder llegar a sedes fiscales a interponer su denuncia. Usted, licenciado, como el coordinador nacional que está revisando y tomándole el pulso a diario y que tiene en la mira el fenómeno de la extorsión, ¿cuál es su lectura del incremento en las denuncias contra el delito de la extorsión? Correcto. Vea, cuando el doctor Raúl Melara pues asume la dirección de toda la fiscalía, pues 6 de enero del 2019. Correcto, pues el enfoque que él le da hacia el delito de extorsión es de sus prioridades, y el apoyo que hemos tenido de la unidad que el doctor Raúl Melara nos ha hecho, pues es bastante bueno y muy significativo para nosotros. El incremento
en comparación con el año 2018, de las denuncias, de los casos que hemos recibido en la unidad de delitos de extorsiones, pues nosotros la lectura que le damos es que se está generando mayor confianza en la población, tanto por las investigaciones que se han realizado previamente, como con las investigaciones que se están realizando actualmente. Es positivo para nosotros, sentimos que sectores empresariales como sectores particulares están teniendo mayor confianza en las instituciones, tanto en policía como en fiscalía. Por supuesto, siempre hay una cifra negra, pero esto es una lectura positiva por parte de nosotros. Al cierre del noveno mes del 2019, ¿cómo están los datos en cuanto a denuncias de la población en sedes fiscales? Sí, efectivamente, este es el dato más actualizado que tenemos. Es hasta el 23 de septiembre del presente año. Pues en comparación con el año 2018 se habían registrado 1.610 denuncias por el delito de extorsión a nivel nacional. Este año contamos con 2.021 denuncias por el delito de extorsión a nivel nacional. Los municipios que presentan el top 10. El top 10 en cuanto a denuncias. En cuanto a denuncias por el delito de extorsión, pues en primer lugar es San Salvador, con 330 denuncias. San Miguel, con 125. Santa Ana, 112. Sonsonate, con 64 denuncias. Y así vamos disminuyendo. Pero estos son los principales municipios que representan las denuncias a nivel nacional. Y coincide con la actividad comercial de los principales departamentos y municipios que tienen el desarrollo de las pymes, la mediana y la gran empresa. En el tema de capturas y condenas, licenciado, ¿cómo le ha ido a la Fiscalía? Porque comprendemos que los casos que se están registrando en el 2019 corresponden a investigaciones y procesos abiertos, y también todo un proceso que tiene que ver con operaciones de gran envergadura contra el delito de la extorsión. Correcto, efectivamente, esa es una muy buena lectura. Hay casos que se iniciaron en el año 2018, pero la finalización del proceso en su etapa judicial viene a ser este año. Entonces, el nivel de efectividad, como le decía, pues se mantiene en cuanto a las condenas. Por ejemplo, se reportan a nivel nacional en cuanto a las condenas, tenemos 271 condenas a nivel nacional en procedimiento común. Y casos, ¿verdad? Que ahí hay una cantidad de miembros de cada estructura. Correcto. Son los que reportamos a la última semana del mes de septiembre del presente año. Estaba observando también en los datos, y que me parece muy interesante, es en el tema de condenas. La mayoría que ha logrado la Fiscalía son condenas arriba de los 5 años y entre los 10 años. Esto es importante porque demuestra la robustez de la prueba presentada por la actuación de los fiscales en sede judicial. Correcto. Para presentar un caso en una etapa judicial, pues Fiscalía, la unidad especializada de delitos de extorsiones, se vale de ciertos elementos probatorios y damos mayor relevancia a lo que es la prueba técnica y científica. Contamos con vigilancias, con seguimientos, con grabaciones, con videovigilancias. Eso nos permite a nosotros tener fortaleza en los casos que presentamos a nivel judicial, y prácticamente es el 95% de los casos que presentamos en que con esa prueba que se vierte en juicio se logra destruir la presunción de inocencia de las personas y se establece la participación de estos en este hecho delictivo, el cual es la extorsión. Para ustedes, como unidad especializada, es importante el instrumento de ley otorgado por la Asamblea Legislativa. ¿Cómo han evaluado ustedes en esta nueva administración ya del doctor Melara la ley antiextorsiones? ¿Han presentado algún tipo de propuestas de reforma
están en ese proceso o consideran que el instrumento reúne las condiciones hasta septiembre del 2019 que les permita a ustedes ser efectivos? Sí, bueno, a mi criterio, este instrumento, esta ley es muy buena, incluso a nivel de latinoamericano, es una de las leyes que va en vanguardia en el combate al delito de extorsión. Existen tanto de manera procesal como en técnicas de investigación los parámetros adecuados que nos permiten aplicar esta ley en cuanto a la realidad que se estaba viviendo en el país. Había una dificultad con el artículo 214 del Código Penal que nos limitaba un poco en cuanto a las investigaciones de este hecho delictivo, pero con esta nueva ley ya nos permite incluso realizar más técnicas especializadas de investigación para este delito. Y precisamente le iba a consultar sobre eso, licenciado, ¿cuáles son las limitantes o si fueron subsanadas? Por ejemplo, el tema de escuchas, el tema de las parametrizaciones de las antenas de telefonía y otras técnicas modernas que tiene que ver también con redes sociales, porque es entiendo que hay un incremento también de este delito por las diferentes redes sociales e internet. Correcto. Pues las técnicas especiales que nosotros utilizamos para investigar este delito, pues tenemos análisis telefónicos, extracción de información de los aparatos tecnológicos, ya sean USB, tablets, computadoras, teléfonos de alta gama incluso. Contamos con un equipo de analistas en la corporación policial que prácticamente estamos trabajando de la mano, ¿verdad?, con la División Especial contra el Delito de Extorsión de la Policía Nacional Civil, que nos apoyan en cuanto a las activaciones de las antenas, incluso geolocalizaciones. Hoy con los aparatos de alta gama que tienen GPS, pues nos apoyamos bastante de esta unidad. Y eso es importante porque hay muchos sectores que no dejan siempre de hacer una crítica que tenemos una fiscalía que va atrás, que no tiene tecnología, que estamos retrasados en el proceso de la prueba técnica pericial, pero realmente es gratificante escucharlo de usted como coordinador nacional, que la Fiscalía cuenta con tecnología de punta, y eso también le debe de generar esperanza a la población, a los usuarios, a los micro, a los pequeños, a los medianos y a los grandes empresarios, que el fortalecimiento de la unidad no tiene que ver solo con el hecho de tecnología, sino de ampliar la capacidad instalada de más analistas, de más investigadores técnicos especializados, y que le permitan también a ustedes fortalecer el proceso de la prueba técnica pericial. ¿Qué importancia tiene en la unidad este tipo de peritajes? Porque al final entendería que las condenas de más del 95% se deben a esto, al empleo de toda la tecnología en la sede judicial. Eso es vital, o sea, utilizar esta tecnología para nosotros en nuestras investigaciones es vital para obtener buenos resultados. El esfuerzo que realiza el personal que está en esta unidad de análisis, tanto de policía como de fiscalía, es bastante grande. Siempre se dice que los delincuentes van un paso más, ¿verdad?, en cuanto a recursos tecnológicos, pero con el apoyo que hemos tenido de parte del doctor Raúl Melara, pues estamos quizás no a la par, ¿verdad?, pero sí estamos siempre a un nivel muy bueno en cuanto a nuestras investigaciones de parte del recurso tecnológico que tenemos. Y importante también, licenciado, ya que usted lo destaca, pero yo no quiero dejar de mencionarlo, es el papel de la DATI, de la Fiscalía General de la República, con una serie de análisis, de gráficos que les permiten a ustedes tener mayores insumos para la toma de decisiones, y una DATI que es ejemplo a nivel de las fiscalías en Latinoamérica. Correcto. Pues la unidad de análisis de la Fiscalía General de la República, la dirección de análisis, pues es un apoyo constante para nosotros, tanto para la unidad de extorsiones como para el resto de unidades
de la Fiscalía General de la República, la dirección de las unidades especializadas. Nos apoyamos bastante con ellos para el tema de extracción de información de los aparatos telefónicos, análisis de video inclusive, y las activaciones de las antenas. El esfuerzo que realizan los compañeros de la DATI es bastante importante para nosotros. ¿Qué papel ha jugado la relación con la corporación policial? Siempre se ha hablado mucho del fortalecimiento de las instituciones, de mejorar las relaciones entre ambas instituciones, pero con estos resultados de superiores al 95% de condenas, es evidente que existe no solo una buena relación, sino un trabajo técnico pericial que permite tener operaciones de compartimentaje de altos estándares. Correcto, eso es clave. La comunicación que existe entre fiscal e investigador es fundamental para nosotros. Considero yo, hay una excelente coordinación tanto de la jefatura de la unidad de fiscalía como con la jefatura de la División Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil. Los casos se trabajan en conjunto. El éxito obtenido en los tribunales es parte del trabajo en conjunto que se realiza con la División Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil. Esto nos permite incluso crear estrategias de investigaciones para este flagelo, determinar sectores, cuáles son los sectores más afectados y de qué manera podemos nosotros entrarle a las investigaciones en estos sectores afectados. ¿Algún segmento de la población ha llegado a considerar que cometer la extorsión en El Salvador es el delito más fácil, incluso superior sobre el homicidio? Pero esta premisa de algunas personas que lo lleva a encontrarse en una situación de parálisis, de temor y que les impide actuar, ¿cómo podemos establecerles y decirles en esta tarde cómo inicia el proceso de la investigación, el instructivo, la política de actuación y de persecución fiscal contra el delito de la extorsión? ¿Cómo inicia? ¿Cuál es luego de la denuncia, cómo se activa esa relación entre la fiscalía y la policía? Es un aparataje bastante grande. Una vez una persona se aboca, ya sea a policía o a fiscalía, a interponer la denuncia, pues se pone de conocimiento de los fiscales de la unidad a quien se le va a asignar el caso. A la víctima que interpone la denuncia se le otorga un régimen de protección. Este régimen de protección es amparado en la Ley Especial de Protección de Víctimas y Testigos. Lo que hacemos es salvaguardar la identidad de la víctima. Inicialmente se le otorgan medidas ordinarias a la víctima y posteriormente, dependiendo del caso, se le pueden dar incluso medidas extraordinarias. Posteriormente de eso se asigna un agente investigador. ¿Qué serían medidas ordinarias, licenciado, para la comprensión de todos los radiovidentes? Sí, son una serie de medidas que permiten ocultar la identidad de la víctima tanto en la etapa de investigación como en la etapa judicial. Esto ha generado bastante confianza en las víctimas y hay muchos sectores que pues les gusta trabajar con nosotros porque protegemos tanto a las víctimas en juicio que incluso llevamos aparatos que distorsionan la voz de la víctima y es bien difícil que se pueda identificar quién ha puesto la denuncia en contra de los extorsionistas. ¿Cómo me quito yo el temor como ciudadano que estoy siendo víctima del delito de extorsión, de que no me pongan seguridad, que no me lleven a una casa donde voy a tener la protección, que no me pongan un PPI? ¿Cómo hacen ustedes ese proceso? ¿Se lo explican a través del compartimentaje de su identidad? Correcto. Eso nosotros se lo explicamos a la víctima, que ocultando su identidad, pues no es necesario llegar a ciertas medidas, que son las que usted menciona, que están contempladas dentro de la Ley de Protección a Víctimas y Testigos como medidas extraordinarias. Va a depender del caso, ¿verdad? Dependerá del caso, pero regularmente nos quedamos con las medidas ordinarias de protección a las víctimas y las víctimas, la gran mayoría, nos colaboran hasta llegar a la etapa final de la vista pública. ¿Es un mito
o es verdad que en algunos casos en el momento del juicio sí tiene que mostrarse parte y ahí se revela su identidad, su rostro, los abogados defensores de los pandilleros o miembros del crimen organizado sí finalmente saben quién los denunció? ¿O es un mito? No, la experiencia que al menos nosotros hemos tenido, pues nunca se nos ha presentado un caso de esa naturaleza. Los únicos que conocemos la identidad de la víctima es el fiscal del caso y el juez de sentencia al momento de la vista pública. De ahí ningún defensor y ningún imputado conoce la identidad de la víctima. Al hacer eso, revelar la identidad de la víctima sería un delito para la persona que comete ese hecho. Bueno, pero veamos otro enfoque. Los tribunales, tal vez no los de San Salvador, porque son instalaciones muy bonitas, muy amplias, donde uno puede como pasar un poco desapercibido, pero fuera de San Salvador, los tribunales a veces son unas casitas de la ciudad, del municipio, que el que entra y sale se controla. ¿Cómo se resguarda la identidad al momento de llegar a las audiencias? Utilizamos ciertos mecanismos, ¿verdad? Que por lo mismo. Sí, por supuesto, no los vamos a revelar, pero por lo menos explicarle a la gente, porque si hay tribunales que tienen 5 o 6 metros de ancho, las casas donde se utilizan para las audiencias. Entonces, la protección consta de la fiscalía durante todo el proceso, no es que lo llegan a traer, lo esperan en la puerta y ahí lo meten. No, correcto. Nosotros hacemos una coordinación previa con la víctima desde el momento que tenemos el señalamiento para la vista pública. Trasladamos a la víctima a los tribunales y igual nosotros nos encargamos de sacarla una vez ha terminado su declaración en juicio. El distorsionador de voz y otras técnicas, ¿esto aplica para todos los casos o son situaciones especiales donde la fiscalía lo requiere y el juez la autoriza? No, aplica para todos los casos. Desde el momento que nosotros solicitamos la ratificación de las medidas ordinarias a la unidad técnica ejecutiva, ahí mismo solicitamos el uso del aparato distorsionador, desde el momento en que la víctima pone la denuncia. Existió una reforma en la Asamblea Legislativa a la ley de antiextorsiones en el sentido de que no era necesaria interponer la denuncia o mostrarse parte. Esa situación creo que no tuvo la suficiente difusión en la población. También se hablaba de que lo podía hacer a través de su apoderado jurídico. ¿Cómo va este tema, licenciado? Sí, vea, el delito de extorsión es un delito de acción pública. Incluso puede iniciarse mediante un aviso que da una persona que está siendo extorsionada. Pero para nosotros es muy importante que la víctima pues colabore en nuestras investigaciones poniendo la denuncia. Esto nos permite a nosotros un mejor panorama de cómo está siendo extorsionada la víctima. Sí, la ley especial contra el delito de extorsión regula que cuando la víctima interpone la denuncia puede nombrar un apoderado que la represente en juicio, o tanto en las etapas de investigación como en las etapas procesales. Hasta el final. Hasta el final. Es decir, esto es otra posibilidad, otra salida que tienen las víctimas para poder resguardar su identidad y su seguridad en el proceso. Correcto. Se puede hacer a través de un poder general judicial con cláusula especial o un acta que se levante en fiscalía. No requiere mayores formalidades el nombrar un apoderado para representar a la víctima en un juicio. ¿Y en este caso tienen ya alguna coordinación con la Procuraduría General de la República o tiene que ser un defensor privado pagado por la víctima? Puede ser un defensor o puede ser alguna persona de confianza de la víctima. Incluso esta nueva legislación da mayor relevancia al testimonio de referencia y a la prueba anticipada. Esto nos ha permitido que estas víctimas que van en nombre y representación de la persona directamente afectada, pues llegue hasta vista pública y se logren condenar los casos. ¿Qué le dice su experiencia en cuanto a los datos?
las víctimas están acompañando el proceso y están llegando hasta la etapa de juicio utilizando todos los recursos que la ley les proporciona, o están diciendo, mire, yo mejor voy a asignarle un poder a un abogado? Regularmente la víctima nos acompaña hasta el final del proceso. Hay casos en donde sí, pues hemos tenido que nombrarle un apoderado a la víctima, y esto, como usted muy bien lo dice, pues genera mayor confianza a la víctima. Hay otros casos que son mínimos, que la víctima no nos ha querido colaborar, pero con esta figura ha permitido que la víctima sea representada hasta el final del juicio. Al momento de la audiencia de la sentencia no difiere, porque es la prueba técnica pericial que están presentando ustedes. Correcto. Independientemente que llegue la víctima o su apoderado. Correcto. Independientemente que llegue la víctima o el apoderado de la víctima, los elementos probatorios que nosotros presentamos al juicio son bastante robustos y da certeza a los jueces tanto de la existencia del delito como de la participación de las personas que se están procesando en ese momento. ¿Qué pasa con una víctima que por A o por B motivo dice, mire, yo ya no quiero continuar, a pesar de que ya están en una etapa muy avanzada? ¿Ese caso se cae o buscan ustedes alguna salida alterna para finalizarlo? No, vea, nosotros un caso particular que la víctima ya no nos quiere colaborar, tratamos de no revictimizarla, ¿verdad? Pero el caso de por sí no se cae. Ya contamos con una denuncia de la víctima que es prueba documentada que debe ser valorada por el juez. Además hay otros elementos de prueba como agentes negociadores, extracciones telefónicas, elementos ilustrativos como álbumes fotográficos al momento de las entregas, que permite que los casos no se caigan. Las declaraciones de las víctimas se consideran prueba anticipada aunque ellos decidieran retirarse. Sí, en varios de nuestros casos utilizamos esta figura de la declaración anticipada, y eso permite que la víctima ya no vaya al juicio a someterse a esa presión, ¿verdad? Lo hacemos antes en una audiencia especial que se hace en la etapa de instrucción. Muchas gracias, licenciado. Llegamos a la primera mitad de este programa. Ha sido muy interesante poder conocer de parte del Coordinador Nacional Antiextorsiones de la Fiscalía General de la República toda esta serie de información, datos, estadísticas, prueba, evidencia de cómo la Unidad Especializada Antiextorsiones está logrando condenas y porcentajes superiores al 95%. Hemos conocido también las figuras y las formas de poder enfrentar una vez usted se presenta a interponer la denuncia en sede fiscal a nivel nacional. Al regresar conoceremos cuáles son los avances, la perspectiva de la Unidad Antiextorsiones de la Fiscalía General de la República para el cierre del 2019 y lo que se viene para el próximo año. Regresamos después de este corte comercial. Síguenos en Twitter, @_OrbitaFM. En Facebook como Órbita FM. Llama a la cabina de la radio que se ve al 22 43 92 22. La radio que se ve. Este año vencen más de 1.7 millones de DUIs. ¿Tu DUI venció? Renuévalo ya. Tu DUI vigente es el único documento que te permite tramitar remesas, cambiar cheques, asentar tus hijas e hijos, aplicar a empleo formal, hacer valer tus derechos, evita aglomeraciones y haz tu cita en línea en www.dui-sb.com o llamando al 2555-1900. DUI Centro, identificando a El Salvador, Mühlbauer y Registro Nacional de las Personas Naturales. Renueva tu DUI el mes de vencimiento o un mes antes, y si ya está vencido, hazlo de inmediato. Quiero enterarme de todo antes. La página.com.sb es parte de la vida de todos los salvadoreños. Actualizado minuto a minuto, integrada a Facebook, Twitter y YouTube para sistemas iPhone y Android, en móviles, tablet y computadoras. La página.com.sb, el nuevo referente informativo de El Salvador. La página.com.sb, más rápido y veraz. Síguenos en Twitter, @_OrbitaFM. En Facebook como Órbita FM.
Llama a la cabina de la radio que se ve al 22 43 92 22. La radio que se ve. Continuamos esta tarde en La Mira con Ricardo Sosa, iniciando la nueva serie, Las extorsiones en El Salvador. Y en este primer programa de apertura está la Fiscalía General de la República, representada por su Coordinador Nacional Antiextorsiones, con quien hemos podido compartir una serie de información en la primera mitad del trabajo especializado, la prueba técnica científica pericial que está presentando la Fiscalía General de la República en sede judicial y que está logrando no solo procesos de sentencia con más del 95% de los casos, sino condenas superiores a los 5 y 10 años. Esto es importante porque generamos y rompemos varios mitos que hemos abordado durante la primera mitad. Licenciado, el tema de la extorsión a través de las plataformas de internet, de las apps, de las diferentes redes sociales, es un tema que preocupa a los padres de familia. El poder llegarse a dar cuenta que su hijo o su hija puede estar siendo víctima de extorsión o que pudiera llegar a ser tocado por el crimen organizado, por las pandillas. También hay muchos casos de conocidos ya en El Salvador como influencers que están tratando de resguardarse debido a que estas personas manejan una cantidad de seguidores que les representa una forma de trabajo para promover diferentes productos y servicios. ¿Qué medidas pueden tener los padres de familia, los jóvenes, los adolescentes, los estudiantes universitarios en esta modalidad a través de las tecnologías de la información? Correcto. Pues estos medios tecnológicos, como son las redes sociales, el Facebook, Instagram inclusive, es importante que los padres tengamos un control en cuanto a qué están viendo nuestros hijos, ¿verdad? Muchos de los casos que hemos tenido se ha dado por medio de esta vía, por medio del Facebook, incluso por medio del Instagram. Tuvimos un caso incluso donde se habían hackeado la cuenta de una persona, una influencer, y le estaban exigiendo una cantidad mínima de dinero, pero nosotros nos llamaba la atención por qué no solo cierra la cuenta, pero la pérdida, los seguidores que siguen a esta influencer, pues es bastante grande. Entonces se logró al final recuperar la cuenta, ¿verdad? En este caso la extorsión era: necesitamos una cantidad de dinero para desbloquearte tu cuenta. Correcto. Y que ya tengas acceso a tus usuarios y seguidores. Y para devolverte la cuenta. Esa era la extorsión. Exactamente. Entonces los extorsionistas se valen de la información que está en las redes sociales, específicamente en el Facebook y en otras páginas, para utilizarla en beneficio propio y de esta manera a extorsionar a la víctima, ¿verdad? Información que tienen de los hijos. A veces nosotros publicamos la fotografía donde sale todo nuestro grupo familiar, incluso donde estudian nuestros hijos. Hay que tener bastante cuidado con lo que nosotros publicamos en las redes sociales. Y hay muchas personas que tal vez de alguna manera inocente o por compartir su estilo de vida en redes sociales, aquí casual, en tal restaurante, luego le siguen la ruta. Correcto. Tienen activado el GPS de sus terminales y esto deja un rastro, deja una huella digital que estas personas, pues algunos con conocimientos básicos y otros más avanzados, utilizan para exigir cualquier tipo de amenaza mediante extorsión. Correcto, de todos estos medios se valen los extorsionistas para sacar información. El extorsionista selecciona a su víctima. Y esa selección la hace muchas veces por la información que nosotros mismos proporcionamos o publicamos sin conocimiento, ¿verdad? De lo que estamos haciendo, pero ellos se aprovechan de estas situaciones. ¿Qué mensaje le podría enviar usted a los padres de familia que nos ven en este momento en cuanto a que muchos de ellos dicen: mire, yo no, con las redes sociales no mucho, yo no las utilizo, yo el teléfono lo ocupo solo para llamadas, pero
posiblemente no se da cuenta que sus hijos, sus hijas están desprotegidas, que posiblemente no se está haciendo una buena gestión de las comunicaciones y de las tecnologías en casa. No, correcto. Ese mensaje es platicar con nuestros hijos, ¿verdad? Conocerlos, hablarles de manera frontal en cuanto a los peligros que representan utilizar estas redes sociales. Incluso con esta modalidad de extorsión tenemos otro tipo de extorsión, que es la sexextorsión, ¿verdad? Que incluso se publican fotografías de personas y se capturan estas fotografías, y con estas fotografías, a cambio de no publicarlas, es que se exige dinero de una extorsión. Hay que tener mucho cuidado con en las redes sociales, principalmente en nuestro país, existen muchos perfiles falsos y otros perfiles que ocultan identidad, que utilizan cualquier tipo de figura, pero que no es la persona que supuestamente está administrando esa cuenta. ¿Cómo poder enviarle ese mensaje? Porque muchos jóvenes, principalmente en el segmento entre los 15 y los 29 años, dicen: si yo no lo acepto, la solicitud o la invitación, no voy a ser popular. ¿Cómo podemos prevenir este delito en este segmento tan importante del país? Es eso, es tener una comunicación constante con nuestros hijos, a los jóvenes, hacerles ver la realidad que tiene el país. Incluso hay casos en donde pues tratan de utilizar la información que tienen los jóvenes en el Facebook o en otra página, y le crean un perfil falso y aparentan que esta persona, que el joven que no tiene nada que ver en la extorsión, es el que está cometiendo el hecho delictivo. Los jóvenes también tienen que tener bastante cuidado de las personas a quienes les dan pues like o son amigos de estas personas. Licenciado, usted nos exponía datos, cifras alentadoras en la primera mitad del programa, pero también es importante que el delito persiste, que el delito existe, que hay criminales que están atentando mediante la amenaza, mediante la coacción, infundiendo temor, miedo, para paralizar a las personas y continuar generando este pago de una extorsión periódica o extorsión única. Pero ¿cuál es la realidad en este momento al cierre del 9º mes? La extorsión en el territorio, ¿cuál es la lectura de la Fiscalía? ¿Se ha incrementado? ¿Ha cambiado su modalidad? Y esto también porque la Policía Nacional Civil, a través de el plan de control territorial impulsado por la administración del señor presidente Nayib Bukele, con el acompañamiento de la Fuerza Armada y la colaboración también de centros penales, han impulsado este plan, y esto sin duda ha llevado a un reacomodo de las estructuras. Pero ¿qué podemos decirle a la población? ¿Cuáles son los primeros análisis que ustedes hacen luego de 4 meses de administración de la actual gestión en el gobierno, el Gabinete de Seguridad y la Policía Nacional Civil? Bueno, las extorsiones en cuanto a su nivel de denuncias pues han incrementado en cuanto a lo que teníamos en el año 2018. En estos 4 meses del plan del control territorial, pues en el tema investigativo es lo que necesitamos nosotros, mayor refuerzo, ¿verdad? Si bien hay una prevención con el control territorial en cuanto a las extorsiones que salían desde los centros penales, que desde que se implementaron allá las medidas extraordinarias en algunos centros penales, ya se tenía una baja de las extorsiones que se realizaban desde las penitenciarías. Pues en algunos casos se nos dio en el penal de Santa Ana algunas extorsiones, pero sí ha bajado considerablemente las extorsiones dentro de los centros penitenciarios. En la calle sí hay una presencia policial que ha permitido incluso mayor confianza en cuanto a que la población perciba de este delito de extorsión. El control territorial que han ejercido muchas de estas estructuras de pandillas les ha permitido también poder operar utilizando incluso hasta niños y niñas adolescentes para exigir la demanda económica. ¿Cómo está el protocolo de actuación ya en el territorio para poder
estudiar estas nuevas modalidades o cambios de operación en la actividad de la extorsión? Sí, pues hay un trabajo coordinado con la División Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil que nos permite utilizar o conocer este cambio que utilizan los extorsionistas, pero de igual manera, ¿verdad? Por medidas de inteligencia y de seguridad no se pueden revelar, pero sí hay una serie de estrategias que nosotros estamos enfocados a perseguir a los delincuentes que utilizan estas nuevas modalidades. Durante los últimos 4 meses específicamente se han incrementado los operativos, las capturas, la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional Civil han ejecutado diferentes órdenes de captura y la gente dice, a pesar de todas estas capturas, el delito de la extorsión continúa. Tenemos la dimensión real como Fiscalía General de la República de lo que representa la extorsión en la economía nacional. Sí, es un flagelo que prácticamente pues atenta con todo el orden socioeconómico del país. La extorsión prácticamente se ha vuelto para algunas personas un modus vivendi, ¿verdad? Y este modus vivendi, algunas veces por la falta de confianza, por la falta de la denuncia, es que nosotros como institución nos vemos un poco limitados, ¿verdad?, para atacar de manera integral este delito. Sí, es necesario y es importante para nosotros que la población tenga confianza, y la dimensión que se tiene de este delito de extorsión, pues nosotros pues lo tenemos, lo conocemos, que es una de las fuentes de financiamiento que tienen estas estructuras delictivas. La extorsión, como el narcomenudeo, el narcotráfico, sigue siendo una de las principales fuentes de financiamiento de las pandillas, tanto para la adquisición de bienes, vehículos, casas, compra de armas. Esta extorsión de alguna manera fortalece a estas estructuras delictivas. Existen diferentes gremiales empresariales de micros, de pequeños, de medianos, de la gran empresa que están realizando una estrecha coordinación con la Fiscalía General de la República, y esto ha permitido también mejorar los indicadores. ¿Cómo ven ustedes este desempeño de buenas prácticas, de mejores prácticas en el sector empresarial en todos estos rubros que han permitido romper con esa cultura de temor, de miedo, de falta de confianza, y le han apostado por sumarse al proceso y apoyar a la Fiscalía General de la República? Pues hemos tenido buenas experiencias con ciertos sectores empresariales que se han acercado a nosotros, nos han compartido cuál es su sentir en cuanto a este flagelo que pues ellos viven día a día, ellos lo viven en carne propia, y esta coordinación que nosotros hemos tenido con algunos sectores pues ha sido bastante buena, muy productiva a mi criterio. Cualquier persona que nos está sintonizando y que no está organizada, sería importante también animarlo para que busque la asociatividad y puedan presentarse a las sedes de las unidades especializadas a lo largo y ancho del territorio nacional para poder obtener la asesoría, para poder trabajar en conjunto. Ustedes mantienen abierta estos canales de comunicación porque ya existen buenas prácticas en el ejercicio del combate a este delito. Correcto. Pues cualquier persona que desea asociarse o agremiarse tiene las puertas abiertas en la institución. Nosotros hemos dado muchas asesorías de cómo tratar este fenómeno. Depende del caso particular. Nosotros hacemos ciertas recomendaciones, ya sea en cuanto a que pongan la denuncia o que tomen algunas medidas de seguridad propias. Algunos de estos mitos siempre han sido también: yo mejor no denuncio porque ahí mismo le van a avisar a los delincuentes, a los criminales. ¿Por qué, digamos,
la Fiscalía en ocasiones se queda callada ante este tipo de situaciones que no han podido ser comprobadas en sede judicial y que sin duda forman parte de la estrategia de las pandillas del crimen organizado para mantener a la población paralizada. Sí, vea, hay casos que se nos han presentado, nos dicen, mire, lo que pasa es que yo no denuncio porque acaban de atentar en contra de cierta empresa de transporte X. Cuando nosotros profundizamos en la investigación y vemos que, por ejemplo, se dio un homicidio contra una persona, vemos que no es por el tema de la extorsión, vemos que hay otros factores, otros fenómenos que provocaron ese hecho delictivo, pero no en sí por la extorsión, porque nos dice la víctima, mire, pero si yo he seguido pagando, y es lo que busca el extorsionista, el lucro. Entonces hay otros fenómenos, hay otros factores sociales, no específicamente lo que es el delito de extorsión. En el acontecer empresarial, ¿qué recomendación le haría usted al empresario, a la empresaria que nos sintoniza a esta hora, en el sentido de que existen también ya casos judicializados donde empleados han formado parte de estas estructuras, lastimosamente, proporcionando información de interés para la estructura criminal o simulando delito? Y esto también ha sido un nicho para oportunistas que le han generado también daño al empresario. ¿Cuáles serían esas recomendaciones cuando se tiene también esta combinación de problemas? Vea, la primera recomendación es que busque asesoría, ¿verdad? Que se aboque hacia la institución, hacia nosotros. Nosotros podemos ver por la experiencia que tenemos en algunos casos, de dónde viene la extorsión, y hacemos las recomendaciones del caso. Lo primero es que ponga la denuncia, que la víctima ponga la denuncia y que pues de alguna manera conozca a sus empleados, conozca quiénes son parte de su organización o de su empresa. ¿La línea telefónica se mantiene siempre activa para denunciar la extorsión, para recibir la asesoría? Sí, hay una línea telefónica que es el 2511-1111. A través de esa línea telefónica se le puede brindar asesoría a la víctima. Incluso las víctimas por medio de esa línea pueden dar los avisos correspondientes. ¿Esta línea tengo que disponer de saldo o es una línea gratuita de la Fiscalía General de la República? Esa es una línea de policía. Es una línea de policía y no es gratuita prácticamente. Lo que hace es tener operadores con la capacitación, con el adiestramiento y que le van a permitir una asesoría expedita para poder generar el aviso, pero también para que haga como ciertas consultas en cuanto a la operación, y el operador lo va a orientar sobre cuáles pasos debe de seguir. Exacto, hay personal capacitado que está pues atrás de esa línea, ¿verdad? Estos operadores tienen bastante experiencia en cuanto a lo que es el delito de extorsión, asesoran a la víctima qué línea seguir, cómo cuidarse, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso tanto o llegar al aviso o recomendarle a la víctima que se aboque a la institución para interponer la denuncia. Revisando las cifras, también observo que a falta de 3 meses completos del 2019, pues la Fiscalía impondrá registros en positivo en los casos, y esto permite tener una plataforma de ingreso al nuevo año. Se ha conocido el proyecto de presupuesto de General de la Nación para el 2020, y con mucha satisfacción, como en muy pocas ocasiones, se observa que la Fiscalía General de la República tiene un incremento en su presupuesto. Y existe ya alguna posibilidad de que también la unidad antiextorsiones reciba un fortalecimiento de estos fondos. Pues en mi opinión personal, pues los fondos siempre son necesarios, ¿verdad?, para fortalecer las investigaciones. Desde la llegada del doctor Raúl Melara y del fiscal general adjunto, el licenciado Alan Hernández, pues el apoyo que hemos tenido de parte de ellos hacia la unidad especializada de delito de extorsión, pues ha sido bastante buena. Y si se le apoya por parte del Ministerio de Hacienda a la Fiscalía con un aumento del presupuesto,
pues no dudamos que también vamos a ser reforzados en cuanto a investigación. Este fortalecimiento en la investigación, específicamente, ¿qué se necesita? ¿Más vehículos, más investigadores? Hablamos que la tecnología por el momento es una tecnología de punta, pero ¿qué necesita la unidad antiextorsiones de la Fiscalía para poder mejorar todos sus indicadores y también subir estas buenas cifras que hemos tenido durante el 2019? Sí, efectivamente, el apoyo que necesita la unidad es en cuanto a recursos tecnológicos. Recursos tecnológicos, personal siempre se necesita. Esto nos permitiría incluso tener un mejor panorama, hacer mapeos de qué sectores podemos nosotros afrontar este delito, de qué manera nosotros podemos ayudar a estos sectores afectados. Esto yo nunca lo he escuchado en una entrevista, pero ¿cómo es la vida de un fiscal en la unidad antiextorsiones? Es una vida sin duda sacrificada, una vida de riesgo, una vida de muy poca vida social, de sacrificio en la familia, pero ¿qué pasa con los casos? Van corridos, las 72 horas se cumplen a veces sábado, domingo, días de asueto, Navidad, fin de año, vacaciones. ¿Cómo describiría usted un día normal de un fiscal en la unidad antiextorsiones? Hombres y mujeres. La unidad está compuesta por hombres y mujeres, personas bastante comprometidas en su trabajo, profesionales en cuanto a la actividad que realizan en sus funciones, que merecen todo mi respeto, ¿verdad? Como usted muy bien lo dicen, sacrifican fines de semana, se quedan un poquito más de las 4, ¿verdad? Estamos al llamado siempre. Antes el licenciado Alan Hernández nos decía que éramos los fiscales 24/7, pero así todos los fiscales de la Fiscalía, ¿verdad? Son personas bastante comprometidas en el trabajo que realizamos. Y bueno, es frecuente también observar a los hijos de los fiscales en fin de semana, porque llegan a ajustar algunos casos que tienen audiencia o que van a operativos, y esto es importante, el poder reconocer el trabajo de estos héroes y heroínas en la Fiscalía General de la República, como usted dice, en el top 10 de los delitos, ¿verdad? Pero en este programa estamos tratando de honrar el trabajo de la unidad antiextorsiones, y es importante este trabajo porque con estas cifras que son contundentes demuestran la especialización, la profesionalización, el avance que ha tenido la unidad. Yo quiero agradecerle, licenciado, el poder venir a exponerle a la población, a los diferentes sectores que van a estar presentes a lo largo de esta serie, que están en sintonía de este primer programa de apertura, su franqueza, su colaboración. Agradecer nuevamente al señor Fiscal General de la República, al señor Fiscal General Adjunto, al señor Director de las Unidades Especializadas por la apertura para poder venir y poder platicar, conversar sobre este delito de la extorsión que ha causado tanto retroceso al desarrollo de la economía. Somos últimos, por lo menos hasta que salga el nuevo informe del Foro Económico Mundial, del Banco Mundial, en el indicador del costo del crimen y la oportunidad para hacer negocios, con menos 28 en negativo, empatados lastimosamente con Venezuela en el último lugar. Esperamos que todos estos buenos resultados de este año comiencen a mejorar los indicadores internacionales para la inversión extranjera, y por supuesto estas cifras también son importantes para poder cerrar el año. Licenciado, su invitación para la población a la denuncia, para romper con todos estos mitos, con el temor, con la confianza que brindan estas cifras, y poder ayudarles a ustedes a poder tener más información para el análisis estratégico. Sí, pues agradezco la oportunidad, ¿verdad?, que se me brinda de poder estar aquí en este programa, platicar con usted, una persona que también admiro mucho. Y sí, somos más los buenos, ¿verdad?, como se dice, y no podemos
seguir financiando a estas estructuras terroristas que han pues venido a tener al país en zozobra, prácticamente tener al país secuestrado con estas actividades delictivas que ellos realizan. Invitar a la población a que tenga confianza en las instituciones, a interponer las denuncias. Los resultados son buenos, los números nos avalan, y por eso invitamos a la población a que pues nos ayude, nos colabore y que ponga las denuncias respectivas. Amigos radiovidentes, llegamos al final de este primer programa de esta serie, Las extorsiones en El Salvador. Es importante que usted, de cara a las cifras en las sedes judiciales, con estos porcentajes superiores al 95% de condenas por parte de la Fiscalía General de la República y la colaboración y aporte de la Policía Nacional Civil, se dé cuenta que es posible y es real erradicar el delito de la extorsión si usted brinda la denuncia en sede fiscal a nivel nacional. Nos vemos, primero Dios, el próximo jueves con la participación de la Policía Nacional Civil, quien desde su óptica, desde su experticia, desde el proceso de investigación en el terreno, conoceremos los avances, los logros, los desafíos de la corporación policial para combatir el delito de la extorsión. Pasen muy buenas tardes, bendiciones. Síguenos en Twitter, @_OrbitaFM. En Facebook como Órbita FM. Llama a la cabina de la radio que se ve al 22 43 92 22.